Estamos de regreso, Francisco Ruiz Díaz nos sigue acompañando y te voy a tirar esto, ya entendeme bien, desde tu punto de vista como economista. Algo que yo considero muy importante en estos tiempos actuales y que creo que la gente debería ser más consciente de ello, es que el principal valor o activo que tenemos a día de hoy es nuestra atención. Y hoy por hoy, todo el modelo económico está armado para robarte tu atención en pedacitos, en fragmentos, que a la larga vos no te das cuenta de cómo estás cediendo eso, pero se te está yendo. Sí. Y probablemente muy tarde ya te des cuenta de esto. Es decir, redes sociales, casas comerciales, conversaciones, todo está armado para quitarte un poquito de atención. Cuando vos llegaste al final del día, a veces te da la sensación de que no hiciste nada, pero tuviste 40 minutos, una hora, hora y media en el celular, en fragmentos de 5 minutos, 10 minutos, scrolleando, viendo cosas que vos no necesitas comprar, pero mira, no sé si necesito eso, pero lo quiero, Claro. ¿verdad? Desde el punto de vista económico, esto es así, ¿verdad? Y es importante que la gente entienda y pueda reconocer eso a tiempo. Así mismo, hermano, Matías, ¿verdad? Mira, hay un punto importante. Hay una película, no recuerdo en este momento el nombre, pero era una película en donde básicamente refleja un poco algo similar a lo que ocurrió con la revolución industrial. Todos los trabajadores tenían un marcador por el brazo. Y yo entraba a trabajar en la fábrica y me pagaban, pero me pagaban con tiempo. ¿Verdad? O sea, yo llegaba a la fábrica, me quedaban 17 minutos de vida. Cuando llegaba a cero, eso yo moría. Entonces yo entraba a la fábrica, marcaba, ese día me pagaban y me daban, no sé, 24 horas o me daban 30 horas de salario en tiempo. ¿Verdad? Y el que más plata tenía era el que más tiempo lograba acumular en su cuerpo, ¿verdad? Entonces había gente que tenía 2 millones de minutos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vos sabés que eso me hizo reflexionar porque me puse a pensar qué es lo que más valor tiene en este mundo, ¿verdad? Y realmente hay algo que no tiene ni siquiera valor, porque no se transa en ningún mercado, que es el tiempo. O sea, yo quiero más tiempo, ¿verdad? Quiero comprar 10 años más, ¿dónde compro? ¿Verdad? Pero en el momento actual de los avances de la tecnología, está teniendo muchísimo valor el tiempo de la gente. In Time se llama esa Sí, película. El In tiempo. Time, exacto. Justin Timberlake, Ahí me está. acordé de ese. Sí. Entonces, Buenísima la película. súper interesante, espectacular, ¿verdad? Y entonces, hoy, la gente, las corporaciones compiten por el tiempo de Martín. Porque la idea es, ¿cuál es el concepto? Por ejemplo, cuando entras en TikTok, tengo que elegir la cosa que más llame la atención para llamar la atención y mantener después el interés del espectador, o sea, del que está mirando el contenido. Entonces se desarrolla el concepto del gancho. Y algunos lo sacan en blanco y negro. Yo probé la vez pasada blanco y negro, por ejemplo, increíblemente, cuando vos arrancás tu contenido en blanco y negro, tiene mayor cantidad de visitas, ¿verdad? Pues le llama la atención a la gente, ¿verdad? Entonces, hoy lo que buscan es tu atención, tu tiempo, porque tienen que venderte cosas. Y como vos decís, le dediqué muchísimo tiempo. Imagínate la contradicción, Matías. Vamos nuevamente a la contradicción. ¿Verdad? Imagínate, o sea, le estás dedicando tiempo a mirar en las redes sociales, a chismes, cosas que eventualmente sabes bien que te va a capturar tu decisión de compra, te va a hacer comprar algo que ni siquiera necesitas. Y llegas a tu casa y le decís a tu señora que no tenés tiempo. ¿Verdad? Es el ser amado, es la persona a quien amas. Pero vos no tenés tiempo, pero le dedicaste un tiempo increíble a las redes sociales. Compitieron por vos, encontraron la forma de llamarte la atención, trabajaron sobre tu subconsciente, ¿verdad? Y llegas a tu casa y le decía a tu hijo, papá, te quiero mostrar mi tarea, te dice tu hijo. Y va a decir, no tengo tiempo, mi hijo. Y el mercado capturó tu atención, capturó tu tiempo, pero tu familia no capturó. Pero eso es el problema, y acá también viene otra contradicción. El ser humano no se da cuenta de eso hasta que está en un punto específico de la vida. Ese punto específico más o menos llega hacia los 60 años. Y esto tiene que ver, hablábamos de la felicidad también, no sé si respondí tu pregunta, pero sí. ¿Verdad? El problema acá es que cuando empezaron a existir estos avances de la
digamos, de la neurociencia, cuando empezó nuevamente la ciencia a generar aportes que permitían leer el comportamiento del cerebro humano, se dieron cuenta de que había cosas que estimulaban determinadas partes del cerebro humano. Entonces, si yo puedo estimular el cerebro humano, puedo determinar qué es lo que le gusta al ser humano y puedo convencerle al ser humano que él tiene una necesidad que en realidad en la práctica no tiene. Crea la necesidad, vende la solución. Claro, ¿verdad? A partir del estudio del comportamiento del cerebro humano, gracias a los avances nuevamente de la ciencia. Y entonces se desarrolla una disciplina dentro de la economía también que se llama neuromarketing. Y ellos ya saben cómo convencerle al ser humano. Entonces, gracias a esos estudios de neuromarketing, y acá viene lo que te decía, se unen dos campos de la economía experimental y la neuroeconomía. Dice, por ejemplo, estudian el comportamiento del ser humano y dice, el ser humano es un ser profundamente irracional. Esta parte de la neuroeconomía parte con el hecho de que el ser humano es totalmente irracional y sus decisiones son absolutamente irracionales. Por lo tanto, tengo que ayudarle al ser humano a tomar decisiones. La economía que estudiamos nosotros y que se enseña hasta ahora y que todavía ni la hablaron a los estudiantes de economía, es la economía que parte del supuesto que el ser humano es racional y no vaya a tratar de convencerle al ser humano a cómo tomar sus decisiones, porque él ya sabe y él va a tomar las mejores decisiones de su vida, ¿verdad? Porque él es un ser absolutamente racional. El nuevo campo, que es el campo de la neurociencia, parte del supuesto que el ser humano es un ser irracional. Cuando llevo esto al campo experimental, se hace un experimento interesante que le llaman el experimento del menú. Dice, en los restaurantes, ¿qué elegiría una persona en un restaurante para un día 14 de febrero? Va a venir con su señora, va a venir con su novia y le contratan a expertos que justamente son de neuromarketing y expertos también en psicología económica, ¿verdad? Y entonces ellos hacen el menú para determinar y asegurar que el 80% de los que van a ese restaurante compren el menú, la comida que ellos quieren. Y efectivamente ocurre así, el 80% de los que van a ese restaurante termina comprando lo que ellos supusieron que iban a comprar ese ser humano racional. Él paga la cuenta y sale afuera y dice, tomé decisiones racionales. Él cree que tomó decisiones racionales. Hace rato ya pensaron por él. ¿Y qué hacen? Dicen, el ser humano le cuesta mucho tomar decisiones y hay que a veces establecerle parámetros relativos. Es como el avión que tiene que aterrizar y hay que iluminarle la pista, al ser humano también. Entonces ponen en un menú, dice, si usted elige la comida A es 30, como el estudio se hizo en Estados Unidos, la comida A es $30. Si te vas con tu novia, si te vas con tu esposa, no quiere quedar chico. $30 no sé, comer empanadita en un restaurante caro no tiene sentido. Si elige el plan C, o sea, si elige la comida C, esto le cuesta $250. Pero si elige el B, ¿verdad? Entonces esto le cuesta $80. El 80% de los comensales eligen el B, ¿verdad? Y hace rato ya tomaron la decisión por él. Pero esto se hace gracias a los avances digamos, la neuroeconomía, el neuromarketing, la economía experimental, ¿verdad? Porque por supuesto se desarrolla la teoría, se lleva a la práctica a través de economía experimental, que es por primera vez los economistas tenemos la posibilidad de ver el comportamiento en laboratorios, del ser humano en laboratorios, y hacemos juegos y ejercicios, ¿verdad? El juego del ultimátum, el dilema del prisionero y todo ese tipo de cosas son juegos muy comunes que son los campos ya de una rama que se llama economía experimental. Están jugando con nosotros todo el tiempo. Y creo que sí. Entonces, ¿verdad? Hace rato ya decidieron Entonces, cuando a vos te empiezan a llegar los mensajes por Facebook, por Instagram, ¿verdad? Posiblemente ya te preocupa, Francisco. Tomaron la Porque decisión. vos pensaste en tomar algo y vos entras al Instagram y empezás a ver historias y de repente te sale eso que vos pensaste que querías. Mira esto, Matías. Yo no sé si escuchaste o hablar del famoso escándalo de Cambridge Analytica. Contame. No sé. Bueno, eran las elecciones en los Estados Unidos, no recuerdo en qué año, se decidía entre Hillary Clinton, demócrata, y Donald Trump, en su primer periodo.
Esto fue un escándalo mundial. Se hacen los estudios, los científicos hacen estudios, 50 millones de ciudadanos norteamericanos que no sabían por quién votaban. En Estados Unidos no hay que ganar que tiene más votos. Exacto. Es por colegios electorales. Sí, exacto. Entonces, 50 millones de ciudadanos que no sabían por quién iban a votar, ¿verdad? Entonces, compran la base de datos de Mark Zuckerberg, la de Facebook, que en promedio tenía 5 millones de datos que podían moldear matemáticamente y determinar qué le gustaba a cada uno a cada una de estas personas. 5 millones de información de me gusta, quiero, comentarios, ¿verdad? 5 millones de datos por cada persona. Compran la base de datos de Facebook. Facebook tenía un contrato con, digamos, sus usuarios de que nunca iba a proporcionar información personal sobre él, ¿verdad? Facebook vende la base de datos. Una empresa que se encarga de justamente hacer modelos basados en inteligencia artificial, que es Cambridge Analytica, empieza a desarrollar modelos sobre preferencias individuales. Entonces, si el votante le da me gusta, por ejemplo, a organizaciones que protegían los derechos de los animales, obviamente estamos hablando de un animalero, una persona con fuerte inclinación hacia los animales. Entonces, ¿qué hacía? Le aparecía fake news, noticias falsas, diciéndole Hillary Clinton cuando tenía 15 años tuvo un escándalo con su vecino, la ahogó al gatito, ¿verdad? Entonces, si estábamos hablando de una persona que le gustaba la defensa de los derechos humanos, le llegaba noticia que Hillary Clinton, en su carácter de la esposa del gobernador, siendo, digamos, esposa del gobernador cuando Clinton era gobernador, entonces que Hillary Clinton fue la responsable de no habilitar una innovación en los derechos civiles en los Estados Unidos. Obviamente, eso empieza a incidir en tu decisión electoral. Marcada tendencia. Y eso fue real. Entonces, lo que vos decías, me asusta, decía. Y hay que asustarnos, claro que hay que asustarnos. Y vos tenés un famoso caso de una chica, esto es real, no recuerdo el nombre, que por el motivo le llamó la atención que de repente le empiezan a aparecer en sus plataformas, le empiezan a aparecer ofertas de pañales, ofertas de carritos para bebé, ofertas de ropitas para bebé. Y dice la chica, pero ¿por qué me aparece esto? Dice, ¿verdad? Y ella no sabía y estaba embarazada. Y la inteligencia artificial que desarrollaban las plataformas se estaban adelantando a algo que ni la propia persona sabía, Matías, ¿verdad? Entonces, el avance de la inteligencia artificial, que es cierto, puede traer grandes contribuciones a la humanidad, también puede llevar a las contradicciones del ser humano. Y no es que el ser humano, no es que estas contradicciones sean malas, el problema nomás es que nos tiene perdidos. Nos encuentra perdidos, ¿verdad? Por el hecho de que la mente humana necesita escenarios predecibles. Nosotros queremos tener el control de todos, nos preocupa no tener el control. Y en un mundo donde la narrativa religiosa ha muerto, porque la narrativa religiosa por lo menos me permitía, porque hay que darle el rol también a lo espiritual. Está bien, por un lado hemos evolucionado como seres humanos, somos más racionales, la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Cada vez más fenómenos de la naturaleza podemos explicarlos con ciencia, lo que antes se explicaba mediante la religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando encuentro problemas de contradicción? Me pierdo. La ciencia no me la explica, es más, la ciencia queda colgada también al no poder explicar. Y ya no tengo la religión para por lo menos resignarme y decir, ok, estos son designios, esto tengo que aceptarlo como tal. Lo que no puedo controlar es porque alguien está escribiendo mi plan de vida, es porque alguien está revisando mi plan de vida. Y eso juega con la salud humana. El ser humano, a no tener escenarios predecibles, a no tener el control de las cosas, del mundo en el que él vive, tiene que encontrar explicaciones. Y cuando no encuentra explicaciones se asusta. Vos ahora estás asustado, me decís.
te asusta el avance de la Es que tecnología, el sí, avance de la Francisco, a ciencia. veces yo tengo algo en la cabeza, entro al Instagram, empiezo a ver entre historias y me salen ya las ofertas y pero yo pensé nomás esto, ¿cómo es posible que ya esté teniendo una oferta? Exacto. Lo compro. A veces pensaste y ya aparece, ¿verdad? Increíble, Sí. increíble, increíble. Yo inclusive cuando me puse a buscar apartamentos, nadie sabía, ¿verdad? Y yo ni siquiera empecé a hacer la búsqueda. Y me empiezan a aparecer apartamentos. Apartamentos. Por un lado sí bien, me está ayudando, Sí, ¿verdad? sí. Pero está del otro lado, ¿verdad? El Pero que está sí, tomando decisiones está- por mí. Exactamente, Está tal cual. decidiendo cosas sobre mí. Tal Para cual. cómo me conoce y empieza él a mostrarme la formación de mis gustos y preferencias que nosotros los economistas pensábamos que podíamos modelar matemáticamente, ¿verdad? Porque los gustos y las preferencias se forman sobre el principio de racionalidad y ahora un aparatito está haciendo todo moldeando eso. mis gustos y mis preferencias con modelos matemáticos sofisticados. Que cada día avanzan más. Y la pregunta es, ¿y es bueno o es malo? Aparentemente es bueno, me ayuda a la toma de decisión, pero está asumiendo que yo soy irracional. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es mi rol ahora en este nuevo mundo? Si ya no van a necesitar abogados, yo soy abogado, ¿cuál es mi rol? Y lo que te decía nomás es, Matías, la humanidad siempre se movió sobre la base de la contradicción, ¿sí? Pero la contradicción comenzó a ser cada vez más profunda, cada vez más notoria, cada vez más frecuente a partir de 1820, donde empezamos a vivir algo que se llama el modernismo, la sociedad moderna, la economía moderna, la política moderna. Hace 2 siglos y medio atrás, como humanidad tenemos millones de años. O sea, según Harari, si él tiene que documentar cuándo surge las primeras manifestaciones en los chimpancés, manifestaciones humanas en chimpancés, él más o menos habla de 2.500.000 años. Cuando la humanidad se asienta hace 12.000 años atrás, que nosotros le llamamos la era neolítica, y empezamos por primera vez en la historia, empezamos a utilizar, ¿verdad?, la fuerza bruta y la tierra para poder obtener alimentos. Y es lo que le llaman, ingresamos al mundo de la economía productiva, porque antes era la suerte, la economía aleatoria. Salir, ir a cazar y si tenía suerte encontraba un mamut. Y coordinábamos entre todos y matábamos al mamut y eso nos tenía que durar unos días y después podía pasar una semana y no encontraba nada, ¿verdad? Por eso es que imagínate cómo trabaja la biología, ¿verdad? El hombre, ¿verdad?, como tenía que vivir esa situación de incertidumbre, en donde puede ser que hoy tenga comida para comer, abundante comida, y puede ser que pase una semana sin tener esa disposición de comida. La biología desarrolla la mente humana, porque el hombre tiene un mecanismo para saciarse. Hay un punto que los economistas llamamos incluso el punto de saciedad, hasta dónde va a consumir una persona según si es que dispone de todo el dinero del mundo. Y hay un punto siempre que le llamamos de saciedad. Incluso decimos que si el ser humano alcanza con su presupuesto ese punto de saciedad, está en el mejor momento de la felicidad. O sea, es lo óptimo, lo máximo, ¿verdad? Ahora, el tema nomás es que yo no sé si mañana voy a encontrar comida. Entonces, la mente humana, la biología evolutiva, empieza a desarrollar un mecanismo para que el ser humano consuma mucho más de lo que podría normalmente consumir, porque no sabe si al día siguiente va a encontrar alimento. Y eso no cambió en la composición humana, en la composición biológica. Hasta hoy día nosotros tenemos, ¿verdad?, el principio de saciedad, pero la pregunta es ¿por qué comemos más allá de lo que necesitamos? Y la mente dice come porque no sabe si viene en periodo de vaca flaca, ¿verdad? Entonces todos sabemos que comer por encima de lo que necesitamos puede incluso afectar nuestra salud. Y si yo soy un ser racional, tengo que regular mi alimentación, porque sé que eso me puede afectar la salud, pero el ser humano sigue comiendo por encima del punto de saciedad. Entonces es una cuestión evolutiva, ¿verdad? Y que si vos no conoces cómo opera la mente, cómo funciona el sistema de toma de decisión y que no funciona como te decían los libros, ¿verdad?, entonces es muy difícil comprenderle al ser humano, ¿verdad?, en ese contexto de contradicción. Y construimos la sociedad moderna y vamos evolucionando en la construcción de la sociedad moderna, pero donde las contradicciones se vuelven cada vez más fuertes.
el hombre por naturaleza es proveedor. El hombre desarrolló toda la biología, toda su estructura, todo su pensamiento, desarrolló para salir, cazar y traer un pedazo de carne de mamut a la casa, a la cueva, ¿verdad? Y la mujer, ¿verdad?, también biológicamente se especializó en el cuidado del hogar y eso está en su naturaleza. ¿Qué te dice hoy la sociedad moderna? Mujer empoderada. Igualdad. ¿Verdad? Sí, te habla de igualdad. No estoy ni cuestionando ni nada, ¿verdad? No pasa por ahí. Te estoy diciendo más cómo le mete al ser humano en la contradicción. Entonces la mujer dice, señores, yo soy independiente, yo no quiero que mi marido me mantenga. Listo, perfecto, aplauso. ¿Verdad? Y el marido dice, bueno, listo, genial, me encontré la mujer de mi vida, no quiere que le mantenga, listo. Entonces, ¿qué empieza? Y los hombres empiezan, digamos, a centrarse en otros aspectos, más en los amigos, en los perros, ¿verdad? Van, digamos, farreando. Entonces, eso retarda incluso la madurez del hombre. O sea, cuando vos antes, hace unos 15, 20 años atrás, alcanzaba 25 años, tus papás te decían, mi hijo, tenés que casarte o si no, no vas a tener nada en la vida. Y tenías el peso de la decisión de tus padres, o el peso del ejemplo de tus padres. Y vos te casabas y lo que sabías es que venía una responsabilidad, mantener una familia. Y vos no mantenías tu familia y tu papá te agarraba y te hablaba. Y te decía... Es cierto esto que estás sí, diciendo. Sí. Qué bueno sería que la gente interprete estas cosas como una realidad de lo que estamos viviendo a día de hoy. Porque eso explica muchísimas cosas. Claro, o sea, explica muchísimas cosas. Sí, totalmente. De cómo Matías. estamos como sociedad. Así mismo. Y la mujer, ¿qué es lo que dice? La mujer dice, ¿verdad? Cuando tiene, no sé, 30 años, dice, no quiero tener hijos, dice. Pero ojo, no depende de vos, depende de tu biología, la parte, digamos, de tu cuerpo que se conecta con tu mente. Eso está suficientemente demostrado hoy por la neurociencia, ¿verdad? Muchos pensaban que el corazón trabajaba como un órgano para bombear sangre. Hoy está demostrado por los avances de la neurociencia que el corazón y la mente están conectados. Y es más, se ha encontrado que el segundo cerebro es el estómago. E incluso que hay mayor cantidad de conexiones neuronales en el estómago que en el cerebro. Para mí que romantizaron el órgano equivocado, porque por la panza pasan muchas más emociones muchas veces. Total. Y cuando antes la gente te decía, añanduche pues ape. Claro. ¿Verdad? ¿Entendés? Y es más, cuando vos te enamorás, ¿qué sentís? Mariposa en la panza. Mariposa. De ahí viene la expresión. Y una corriente eléctrica acá, ¿verdad? Y que te está predisponiendo en la cabeza y en el resto del órgano, tu corazón late más fuerte. Y mira lo que está demostrando los avances de la neurociencia, la neurobiología. La conexión entre el corazón y el cerebro es fundamental. Fundamental. No es un órgano nomás, es un órgano que trabaja sistémicamente con el cerebro y todos los órganos trabajan con el cerebro, pero el corazón es fundamental. Entonces lo que te decía hace rato, una cosa es la mamá conectándose con su hijo con mucho amor, ahí el corazón de la mamá se sincroniza con el corazón del niño. Hoy está ese concepto, sincronía de corazones. Vos entrar en un auditorio, por ejemplo, y dependiendo de cómo está el auditorio y dependiendo de los rostros que vos ves en la primera, segunda fila, ¿verdad? Entonces puede existir un ambiente de calma, un ambiente místico, vamos a decir. Y tus latidos empiezan a sincronizarse con el resto del auditorio y automáticamente tu mente empieza a sincronizarse y a conectarse, ¿verdad? Por eso quizás irte a misa, ¿verdad?, hace bien y te conecta como comunidad. Y quizás, por ejemplo, los sacerdotes que sean los mejores líderes espirituales son aquellos que te hablan de manera tranquila, pacífica, y que vos en su homilía le mirás a todo y todo entra como en un trance. O sea, las misas, ¿verdad?, o digamos, estas actividades litúrgicas tienen esa característica, nos meten en un estado místico, vamos a decir, y donde la comunidad se conecta. Entonces hay muchos que encuentran mucha paz en ese simple acto de acudir a misa. Por eso yo, independientemente a la creencia sobre un Dios o no, hay que respetar todo tipo de creencia, porque de alguna u otra manera es una forma de conectarnos también con los seres humanos. Francisco, voy a robar 5 minutos más del tiempo, pues ya estamos llegando increíblemente al final. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero vos no te vas a ir de acá sin responderme esto. Pero te juro,
Trae ya el grillete, trae el No, grillete. no te vas a ir, te juro. Ahí ya hablé con el guardia para que no te... El dinero trae la felicidad y yo sé que tu primera respuesta va a ser no, ¿verdad? Y tú te vas a decir que no. Pero puede tal que te va a decir, y no, pero me gustaría llorar en un Ferrari en algún momento. Ahora, como economista y como gente que ha visto muchas cosas y ha escuchado muchas historias, te pregunto verdaderamente, ¿el dinero trae la felicidad? Porque, a ver, la lógica es vos no te vas al supermercado y dame un kilo de felicidad. No es así, ¿verdad? Pero lo que sí puedes hacer con dinero es comprar un seguro de salud, puedes comprar un vehículo del que sea, puedes comprarte, no sé, paquetes de viaje para vacacionar. Y esas cuestiones te pueden traer un alivio o un estado de tranquilidad. Y la gente confunde mucho lo que es la felicidad con el estado de efusividad, ¿verdad? Exacto. Que es una sensación efímera, a diferencia de lo que es la tranquilidad, que es un periodo más prolongado, se da en un periodo más prolongado de tiempo. Sí, 5 minutos es. sí. Nos queda 5 minutos. ¿Verdad? Respóndeme, Francisco, por favor, quiero Ok, escuchar. Dale. Mira, por supuesto el dinero es un invento y un invento que se fortalece en ese periodo, justamente las instituciones de la ilustración, todo el aspecto financiero comienza ahí, ¿verdad? Y ayuda mucho y ayuda porque simplifica la transacción, fomenta incluso la compra, la venta, todo ese tipo de cosas. O sea, fomenta que las cosas materiales que sirven para nuestro bienestar crezcan, aumenten. El dinero reduce los costos de transacción y aumenta significativamente digamos, la producción, ¿verdad? Desde ese punto de vista. La producción de bienes y servicios que al mismo tiempo nos sirven a nosotros, para nuestro bienestar. Pero no es determinante la felicidad. Y mira esta contradicción nuevamente. Paraguay no es el país más rico del mundo, ¿verdad? Estará en el medio, quizás, como país. Sin embargo, hace unos años atrás, y esto fue por una propuesta del primer ministro de Bután, deciden construir lo que se llama la felicidad interna bruta y reemplazar por el Producto Interno Bruto. Esto es real lo que está diciendo. Esto es real, Sí. esto es real, sí. Entonces se reemplaza porque se dice finalmente la finalidad, el objetivo del hombre no tiene que ser la búsqueda de lo material, sino la búsqueda de su felicidad. Eso muy claramente lo tienen los norteamericanos en su declaración de independencia cuando dice que existen 3 derechos naturales e inalienables del hombre y que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los norteamericanos defienden a muerte, ¿verdad?, el derecho que tienen los seres humanos a la búsqueda de su felicidad. Y es un avance importante en términos de conceptos y en términos también de aclaración por el hecho de que los derechos naturales e inalienables son 3 según los más grandes contractualistas de la humanidad. Rousseau, ¿verdad?, John Locke y también incluso Thomas Hobbes. Ellos decían que eran la vida, la libertad y la propiedad. Pero los norteamericanos dicen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Reemplazan propiedad por la búsqueda de la felicidad. Un concepto abstracto lo reemplazan por un concepto material. O sea, un concepto material dejan de lado y lo reemplazan. Ellos entienden que la felicidad es más importante que lo material. Y la propiedad es un medio para alcanzar la felicidad. Imagínate, 1776, Matías, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La propiedad es un medio para alcanzar la felicidad. No puede ser el fin del hombre. La misma cosa yo te respondo acá. El dinero no puede ser el fin del hombre. La felicidad es el fin del hombre. Vivir la vida lo más plenamente posible. Tenés que vivir la vida que no sea que la muerte te encuentre ya sin vida, ¿verdad? Que es un poco el poema que yo te comenté al principio. Todos tenemos miedo y uno de los miedos más grandes que tiene el hombre es el miedo a la muerte. Pero ojo, tenés que ver cómo vas a vivir la vida, porque puede ser que la muerte llegue y ya te encuentres sin vida, ya te encuentres muerto. Voy a cortar esa parte en la que dice plenamente, justamente, voy a usar en la Sí. promoción. Les juro que queda... Y acá, Matías, un aspecto interesante que está respaldado científicamente. O sea, este concepto de que el dinero te puede ayudar, pero no va a ser la base de tu felicidad, se respalda, o por lo menos se corrobora con uno de los estudios más longevos de la historia
de la historia científica, vamos a El decir. de Harvard. El estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, que al ingresar los estudiantes, principalmente en los cursos de maestría, se les preguntaba, y tenían 25 años, se les decía, ¿qué es lo que te va a hacer feliz en tu vida? ¿Y qué es lo que va a determinar tu meta como ser humano? Y dos cosas eran las respuestas. Dos cosas respondía el 80% de los estudiantes: el éxito y el dinero. O sea, ser rico y exitoso a los 25 años. Y empiezan a seguirle a ese mismo grupo en los diferentes años. Y sostenían a los 40, sostenían esto, la riqueza y el éxito. O sea, querían buscar entrar en la competencia en el mundo corporativo, todo ese tipo de cosas. Increíblemente ellos ven que la respuesta empieza a cambiar más o menos hacia finales de los 50 años del ser humano. Y cuando le preguntan qué es lo que te va a hacer feliz, qué es lo que te hizo feliz o lo que te va a hacer feliz, y ellos responden: las relaciones con las personas. Los vínculos. Los vínculos con las personas, o sea, esa sincronización de corazones. Los vínculos con tu vecino, los vínculos con tu mamá, ir a visitar a tu abuela al campo y comer otra vez ese locro pupú, ese guiso de arroz que preparaba tu abuela, el tallarín de pollo casero, eso que buscamos a veces en el mercado, lo que nos hacía la abuela, ¿verdad? Porque esos son anclas mentales. Son las mejores etapas de tu vida, son las que normalmente vos te anclas en el mejor momento de tu tiempo. ¿Y qué es lo que recordás siempre? Por ejemplo, cuando te ibas a lo de tu abuela te mimaba y te preparaba un tallarín de pollo. Y vos te pasás toda la vida, ya cuando falleció tu abuela, toda la vida te pasás buscando el mismo tallarín que tenga el sabor del tallarín de pollo que hacía tu abuela. Las navidades que pasaste con tu familia, cuando estaban todos todavía. Exacto. Entonces ahí el ser humano se da cuenta que el éxito puede ayudar, que el dinero puede ayudar, pero es un medio para alcanzar un bien superior, que es la felicidad. Entonces este estudio está demostrando que las personas más felices son aquellas personas que no se focalizaron en el objetivo o en el medio, sino que se focalizaron en fomentar las relaciones. Y para eso quiere decir que en primer lugar tenés que entender tu mente. Tenés que entender que no hay fantasmas, que no todos son enemigos, que no tenés que hacer prejuicios, ¿verdad? Que tenés que abrirte a conocer nuevas experiencias con otras personas, que tenés que desarrollar habilidades para gestionar tus emociones, que tenés que ponerte en el lugar del prójimo, empatía, ¿verdad? Que en una pelea, que en una, digamos, discusión con una persona tenés que evaluar quién de los dos es más maduro, y si vos sos más maduro, vos sos el responsable de que esa discusión termine. Tenés que darle la discusión, tenés que darle la razón al otro, ¿verdad? Si vos tenés más formación, no podés ir a pelearte con una persona que no tenga la misma formación que vos. Tenés que equilibrar las cosas. Y puede ser que vos tengas razón, y vos sepas que vos tenés razón. Pero, ¿verdad?, ir a discutirte con una persona que no tiene la misma comprensión de la vida que vos, porque vos evolucionaste más, entonces no tiene sentido. ¿Verdad? Para nada tiene sentido. Entonces, categórico te puedo decir, Matías, ¿verdad?, sustentado en el estudio de Harvard, resulta que no tenemos que perseguir el bienestar lo conseguimos a través de maximizar el consumo, teniendo en cuenta una cantidad de dinero que tenemos. Lo que tenemos que maximizar es la felicidad. Entonces hay que trabajar en ese concepto. Y te decía hace rato, Paraguay es uno de los países que no tiene un PIB per cápita más alto, es muy alto, pero recordad los estudios de felicidad que se hicieron a nivel mundial. Paraguay creo que 3 o 4 años consecutivos el país más feliz del mundo. Y da gusto vivir en Paraguay, porque el paraguayo es abierto. Bateco veo para la parte teco, Javi, bateco la venta. Hoy coite, no me y ahí la aporté, ¿verdad? Sí. Pero entonces, compensamos toda esa falencia que tenemos, sí, con buena onda. Es Cerro Limpia. Y algo que le caracteriza a los paraguayos, generalmente en nuestras conversaciones no hay clase social, ¿verdad? Hoy está viendo en TikTok gente con muy buena posición económica y que tiene muy buena formación hablando guaraní, por ejemplo, haciendo contenidos en guaraní, ¿verdad? Y ves, por ejemplo, personas que interactúan en TikTok, ¿verdad? Y lo hacen con una confianza increíble, ¿verdad? El paraguayo dice, es confiado. No, nosotros somos súper confianzudos. Vos le conoces a un tipo, te va en la cancha, a ver, yo voy a jugar, voy allá, ¿qué voy a jugar allá? Y
Va después donde no, cualquier puesto, ese es el peor, ¿verdad? Y un rato después termina el partido, y después uno que te acaba de conocer y te dice, che, ¿qué tal está tu hermana? Te dice, ya te pregunta. En Europa anda a preguntarle a un europeo qué tal está la hermana, te pega, viejo. Pero el paraguayo es así, es abierto, ¿verdad? Es un ser singular, vamos a decir, ¿verdad? Entonces la gente no podía entender cómo es que Paraguay, no siendo el país más rico en términos de PIB per cápita, era el país más feliz. Somos felices, vos comes una empanada de desayuno, viejo, ¿y quién te quita? Tortilla con mandioca, la comida más barata del mundo. Ellos pues te tortilla con mandioca, con mandiores, y sos feliz. Y después le baja el tereré, ¿qué más? Y está el tipo contento, ¿entendés? ¿Cuánto tiempo va a durar esa cultura? Y no sé, pero valoremos mientras tengamos. Cuando se jugó la final de la Sudamericana, acá en la que vino Racing, no recuerdo contra quién jugó. Yo llegué a 3, 4 hinchas de Racing Palmeiras. a mi casa. No. Hace 2 años fue. No recuerdo contra quién fue, pero lo que sí, vinieron en una cantidad considerable. Y yo me amigué 2, 3 los llevé a mi casa. Imagínate, pero es que así, eso define al paraguayo como... Yo viví es? en Bogotá, viví 2 años, ¿verdad? Mis compañeros de facultad, esos 2 años ni me hablaban. Porque Colombianos. Sí, colombianos, ¿verdad? Y son muy desconfiados. Y es más, Matías te iba por la calle caminando, veía a un tipo tirado y nadie le hacía caso, ¿verdad? Acá, no sé, llantó tu auto, 4 tipos, no sé qué. Uno, el que trabaja y el resto opina. No, ellos muy buena, pues, ellos... Es verdad. Pero no se enojan con ellos. No, Sí. al contrario, son los jaleros, ¿verdad? Sí, exactamente. Que es necesario siempre. No, Hasta que en un momento dice, Jay vende a ley. exacto, Jay vende ya pues. Sí. A mí no te asado un ya pota. Sí. No, de hacer muy te imaginas yo que pan de mañana soy yo que te dice otro, Y ¿verdad? tratan de Yapoguay. Algunos ya tienen paciencia, ya desarrollan la paciencia. Otros le tienen el tenedor, ya pues le dice, ¿verdad? Es buenísimo. Francisco, te agradezco muchísimo la visita. Espero que en algún momento gracias. vuelvas, sigamos hablando. Da gusto escucharte, ¿verdad? Porque se puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y algo se puede quitar de todo esto. Como siempre decimos acá, lo importante es conectar con una persona al menos que se siente identificada, ¿verdad? Y pueda quitar algo positivo de estas conversaciones que tenemos. Consideramos que la salud mental es algo demasiado importante y que va relacionada con demasiadas cosas, verdaderamente. Y la economía es una de ellas, absolutamente. Entender, reconocer, interpretar las cosas, la realidad tal cual es, nos llevará individualmente a ser mejores personas también, ¿verdad? Y al ser mejores personas, crearemos ¿qué? Una mejor sociedad. Porque una mejor sociedad lo hacemos todos, la hacemos todos, o no la hace nadie. Así mismo, Es así Matías. de sencillo. No, la verdad que sí, rescato la pregunta final. Si el dinero determina la felicidad, y no, ¿verdad? Es un medio. No hay que focalizarse en el dinero como un objetivo. Es un medio para alcanzar algo superior que es la felicidad. La felicidad nos la van a dar los seres queridos, el relacionamiento con alguna persona con la que te sientas identificado. Porque queremos querer. Nosotros, los seres humanos, no podemos no querer, salvo que hayamos tenido algún tipo de deficiencia durante nuestra crianza o algún tipo de deficiencia en cuanto a la composición biológica. Las hormonas juegan un papel importante. Se hizo un estudio, y me despido con esto, Matías, se hizo un estudio muy interesante en el ámbito de la neurobiología, donde le dicen a las personas: hoy te va a invitar Obama a cenar y te vamos a hacer esa simulación de la cena con Obama. Y lo que se observa en el comportamiento del cerebro humano es que efectivamente se pone feliz. Y le sientan, hacen una simulación, Obama cenando contigo, todo ese tipo de cosas, entablándote una conversación, ¿verdad? Y alcanza un cierto grado de felicidad la persona que participa de ese experimento. Pero después buscan el mejor amigo a quien hace años la persona no le vio más y le dice: hoy te va a invitar a cenar fulano. Y los niveles de felicidad pero sobrepasan significativamente, ¿verdad? Cuando te invita a cenar, te invitó a cenar el presidente de los Estados Unidos, pero el nivel de felicidad de reencontrarte con un amigo de infancia, ¿verdad? Ni se puede comparar, ¿verdad? Porque el cerebro ya sabe
que está, cierto, la realidad me puede confundir a mí con la imaginación. La imaginación, hay un punto en donde lo que imaginamos se convierte en realidad y esa imaginación pasa a ser real, pero el cerebro se prepara para ese tipo de cosas y no es lo mismo que le digan vas a cenar con Obama, tiene un impacto, pero cuando le dicen vas a cenar con un viejo amigo de infancia, ¿verdad? Entonces el ser humano reacciona de una manera distinta y los niveles de felicidad que alcanza, que demuestra el comportamiento, que demuestra su cerebro es totalmente diferente al primer caso. Entonces, reencontrarte con una persona a quien hace tiempo no lo ves, volver a reconciliarte con una persona que puede decir no me importa, pero sí te importa. Fortalecer tus relaciones con tus seres queridos, con tu vecino, con tu mamá, con tu abuela. O imagínate que se haga este experimento que te diga Ronald Reagan puede venir del más allá y saludarte y decirte lo que quiso decirte cuando estaba vivo. A que te diga tu abuela viene del más allá y quiere decirte las últimas palabras que no te pudo decir, o te va a dar la oportunidad que vos le digas las últimas palabras que le pudiste haber dicho estando ella en vida, pero que no terminaste de decirle. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría tener una oportunidad con mi mamá, volver a reencontrarla, que venga al más allá, que me den 10 minutos y poder decirle a mamá en esos 10 minutos todo lo que no pude decirle. Quizás porque nunca pude valorar lo que significaría su ausencia, ¿verdad? Pero creo que sería un momento sublime. Como ser humano sería muy feliz y me dejaría, pero sin una carga tremenda, porque nunca terminamos de decirle a los que amamos cuánto los amamos. Por el motivo, porque por naturaleza somos fríos o porque eventualmente no sospechamos el alcance que va a tener la ausencia de una persona en nuestras vidas. Así es que sabemos que esa posibilidad no existe. Pero si alguien nos pudiese hablar y decir de sí todo lo que querés ahora, porque puede ser que después no tenga esa oportunidad, aprovechemos esas lecciones. Gracias, Matías, por permitirme expresar estos sentimientos y también por poder hablar de ciencia, del lado humano de los sentimientos y también de los avances que ha tenido la ciencia, la economía entre ellas, ¿verdad? Y poder un poco entenderle cada vez más al ser humano. No es fácil. Vivimos en un mundo complejo y el ser humano es complejo. Y tenemos que entender las complejidades del ser humano también. Entonces, muchas gracias por este espacio. De eso se trata, ¿verdad? De eso se Totalmente, trata. totalmente. Francisco, muchas gracias. Es Encantado. gratis. Es gratis y produce mucha felicidad. No produce Producto Interno Bruto, Pero pero produce mucha felicidad interna bruta. Te dejo este mensaje, Matías. Anda a abrazarle a tu papá ahora que puedes. no, ¿sabes la cantidad de videos? Voy a alzar todo a TikTok esto y te voy a robar en todo. Y vamos compartiendo. Y te estoy diciendo muy del corazón, en serio. Yo hasta hoy día siento, yo no me pude despedir de mi mamá porque camino al hospital, yo me estaba yendo junto a ella al hospital y me llama mi hermano y me dice, mamá murió. Me iba a reemplazarle en la guardia, ¿verdad? Pero además de eso, muchas cosas que de repente no pude valorar en ese momento. Y siempre le digo a la gente, esto vas a decir cuando te falte tu mamá, qué lástima que no le puedo decir esto a mi mamá. Vas a decir, aprovecha ahora que está, decirle cuánto la querés, ¿verdad? Entonces a esas personas a quienes amamos, yo hoy procuro decirle cuánto los amo, ¿verdad? A mis hijos, a las personas que siempre están a mi lado, ¿verdad? Quizás este mundo ajetreado de repente nos meta en la confusión, en la contradicción, pero, ¿verdad? Hay que empezar a mirar ese lado más humano. Bueno, me voy a abrazar a mamá. Gracias, Francisco. Gracias, Matías, un gusto. Señores, a todos muchas gracias. Esto ha sido Plenamente. Este y todos los programas lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.